Es normal que asociemos lo psíquico con objetos que levitan, cucharas que se doblan o mentes capaces de alterar la realidad física. Pero durante décadas el interés por estas capacidades fue mucho más amplio y concreto. Hubo quienes afirmaban poder describir con detalle lugares que nunca habían visitado, identificar posiciones militares ocultas o percibir información que, en teoría, estaba fuera de su alcance sensorial. Esa frontera difusa terminó despertando la atención de científicos, militares y agencias de inteligencia en plena Guerra Fría. No era una ciencia exacta, ni mucho menos un método fiable, pero generó suficiente interés para que la CIA y el Ejército de Estados Unidos comenzasen a financiar investigaciones serias y prolongadas. Hoy, con buena parte de los documentos desclasificados, sabemos de qué trataba y cómo se llamaba aquel proyecto, el conocido finalmente como Proyecto Stargate. Os lo contamos a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Desde hace siglos, la curiosidad por la mente humana ocupaba un lugar extraño entre la ciencia y la filosofía. A principios y mediados del siglo XX, la parapsicología quiso convertirse en la disciplina que estudiase de forma sistemática aquello que se escapaba a los sentidos tradicionales. No buscaba demostrar milagros ni levantar objetos con la mente, sino registrar fenómenos como la percepción extrasensorial, la telepatía o la llamada clarividencia, con la misma seriedad con la que un laboratorio estudiaba la visión o la memoria. En universidades como Duke, en el trabajo del conocido Joseph Breen, empezaron ensayos donde se intentaba comprobar si algunas personas eran capaces de identificar símbolos sin verlos o describir estímulos ocultos. Los resultados nunca alcanzaron el nivel de replicación exigido por la ciencia convencional, pero sí generaron una corriente de pensamiento que mantuvo la puerta entreabierta. Esta corriente se alimentaba con figuras o testimonios de personas que decían haber sido capaces de ver a cientos de kilómetros una instalación oculta, o quienes aseguraban detectar detalles que luego aparecían en fotografías de reconocimiento. Eso sí, la ciencia ortodoxa observaba todo esto con distancia y un claro escepticismo. Y con todo esto entendido, llegamos hasta la Guerra Fría, donde la relación entre ciencia, estrategia y vigilancia se volvió mucho más intensa. Estados Unidos y la Unión Soviética competían no solo en armamento y carrera espacial, sino también en cualquier innovación que pudiera ofrecer acceso privilegiado a la información. Las agencias estadounidenses recibieron informes que sugerían que Moscú estaba destinando grandes sumas a estudiar capacidades como la visión remota, la telepatía operativa o la percepción a distancia. Y aunque no había forma de comprobar su fiabilidad, la lógica de la Guerra Fría rezaba lo siguiente: si ellos lo están investigando, nosotros también deberíamos hacerlo. Receloso, Estados Unidos reaccionó y así nació el proyecto Stargate. A finales de los años 70, el ejército de Estados Unidos y la CIA empezaron a trabajar junto a investigadores del Stanford Research Institute. Figuras como Ingo Swann o Pat Price participaban en sesiones de visión remota que, según algunos informes internos, ofrecían descripciones llamativas de instalaciones soviéticas o zonas en conflicto. Por ejemplo, uno de los casos más citados dentro del propio programa fue el de un visionador que describió un gran complejo industrial soviético con grúas, estructuras circulares y actividad constante. Durante meses, aquella descripción se consideró poco útil, hasta que las imágenes satélite confirmaron que en esa misma zona, la URSS estaba construyendo un enorme radar de alerta temprana. No coincidía todo, ni era una prueba científica, pero episodios así alimentaron la sensación de que algo podía haber detrás, aunque nadie lograra explicarlo del todo. Aquellas sesiones de visionado estaban estructuradas con sobres sellados, coordenadas y controles para evitar filtraciones de información. Los participantes debían describir lo que percibían, a veces un edificio militar y otras un objeto concreto. El programa se sistematizó, siguió adelante y continuó funcionando durante casi 2 décadas. Parte del encanto y del problema era que la visión remota no podía reproducirse de forma consistente. Había días buenos para algunos visionadores y días en los que no aportaban absolutamente nada. A principios de los 90 y con el fin de la Guerra Fría ya en marcha, la CIA encargó una evaluación independiente al American Institute for Research. Aquella medida fue decisiva, ya que el informe concluyó que aunque existían resultados interesantes,
no había pruebas sólidas de que el método funcionase. Finalmente, en 1995, el proyecto Stargate fue desmantelado oficialmente. Todo según los documentos desclasificados en la propia web de la CIA. Pero, ¿y qué quedó después? En lo estrictamente militar, poco más que un capítulo curioso de la historia del espionaje. Pero en psicología, por ejemplo, se citan estos experimentos para explicar cómo funciona la percepción humana cuando se enfrenta a información ambigua. Además, en psicología hay un experimento que encaja muy bien con lo que ocurría en Stargate. Se llama el efecto Ganzfeld. En este, primero se tapa la visión a los participantes, colocando sobre sus ojos mitades de pelotas de ping-pong. Después se les ilumina con una luz uniforme y se les somete a un sonido constante. En ese estado de privación sensorial, el cerebro empieza a generar imágenes, patrones y sensaciones que parecen venir de fuera, aunque en realidad son construcciones internas. Esa es una de las claves que permiten explicar por qué el proyecto Stargate fascinó tanto a militares, científicos y visionadores. E incluso por qué proporcionó resultados. Cuando el cerebro se enfrenta a la incertidumbre, no soporta el vacío. Busca formas, significados y coincidencias. Al final, Stargate no reveló poderes ocultos ni proporcionó técnicas de espionaje revolucionarias, pero sí dejó al descubierto lo sofisticado de nuestra mente. Un capítulo que nos obliga a preguntarnos si en algún rincón de nuestra mente sigue latiendo esa idea de que podemos ver un poco más lejos de lo que permiten los ojos. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.